¿Cómo le va? ¿Cómo anda? En otra edición más de este Aciertos y Errores. Y bueno, como dice el dicho, ¿no? El que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Y nosotros estamos nuevamente en carrera, sencillamente porque nos hemos tomado unos días en medio de todo este lío, aprovechando para cerrar algunos círculos en lo personal, pero también para descansar, porque nunca viene mal esto de andar disfrutando un poco de la vida en otros lugares, ¿no? Lo cierto que mientras uno hace esas cuestiones que tienen que ver con el disfrute personal, siguen sucediendo algunas cosas, ¿no? Esta semana o al término de la semana pasada se recrudecieron todo lo que tiene que ver con las diferencias dentro del ámbito del gobierno nacional y en particular del Frente de Todos, ¿no? Con una aparición nueva de la propia vicepresidenta manifestando que va a hacer lo que tenga que hacer en función del futuro político y el bienestar de todos los argentinos. De eso vamos a hablar en un ratito nomás con Lauro Grande, no solo de esa temática, sino de toda la situación que compete al Frente de Todos, ¿no? También con una economía que se resiente día a día, ¿no? Con una inflación que parece no tener freno, no se conocen los datos oficiales, al menos hasta el día jueves que nosotros estamos grabando este programa, pero nada hace suponer que vaya a disminuir en torno a lo que venía sucediendo con mínimos, digamos, décimas de diferencia, venía en baja, pero nada indica que vaya a seguir ese camino. Por el contrario, es muy probable que los números den distinto y para arriba comparativamente con el mes anterior. Y de eso vamos a hablar con Isaac Drugni, el responsable del ISEPSI, en un ratito nomás en este Aciertos y Errores del día de hoy. Que también tenemos la posibilidad de hablar con un referente de lo que tiene que ver con los panaderos, porque otra temática que preocupa y mucho tiene que ver con la de los panaderos, ¿no? Vamos a hablar con Emilio Majori, que es un hombre representante de los panaderos de la zona de La Matanza, porque hay un aumento inminente del pan que va a rondar ya los 500 pesos y nada indica que vaya a disminuir esto en el tiempo, ya que ha habido una sequía que ha imposibilitado la cosecha de trigo y que si el precio de la harina está alto, es muy probable que en pocos días sea un poco mayor. Así que de todo esto vamos a hablar en un ratito en este Aciertos y Errores del día de hoy. En el mientras tanto, en los distintos municipios uno va viendo distintos posicionamientos, la presencia ya definitiva de Juan Zabaleta en el distrito de Hurlingham, que ha tenido una especie de negociación permanente con si se quiere, sus aliados de la CAM, porque habían sido gobierno hasta antes que vuelva él a asumir tras su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Lo cierto es que hay una especie de fumar la pipa de la paz para, nada, porque en las disyuntivas, en las peleas que uno ve a menudo, los únicos que pierden también son ellos. En el distrito de Morón hay la posibilidad ya, si se quiere, inminente de la inauguración de un nuevo espacio público sustentable en la zona de Morón Sur, la Plaza Monumento a la Bandera, como ahí pueden ver, es algo también que tiene que ver con esta gestión de Lucas Guí, que pareciera en principio tener la interna un poquito más ordenada en cuanto a, o de manera comparativa con los otros distritos, ¿no? En San Martín, todo por estos días tiene que ver con el festejo del Día de la Tradición. Nosotros vamos a hablar un poquito del festejo del Día de la Tradición, pero en otra provincia al final del programa. Y por su lado, el que quizás distrito que más política hace tiene que ver con 3 de febrero, en particular con su intendente, el señor Diego Valenzuela. Tuvo la visita hace unos días nomás de la propia Patricia Bullrich, en donde la llevó a recorrer el COM, digamos. Ahí se la ve con la foto a la propia Patricia Bullrich y estuvo recorriendo un 3 de febrero una Patricia Bullrich que es muy polémica, ¿no? Pero que esta semana, según ese desayuno que hubo del PRO en Capital Federal, es una de las candidatas confirmadas para suceder a Alberto Fernández, candidata a presidenta de la República Argentina. Ya está blanqueado. Y por último nos invita, como sabe que la temática es la que preocupa a gran parte de la sociedad, a una charla de economía. El actual municipio de 3 de febrero, comandado
por Diego Valenzuela, que lo va a tener de moderador, una charla con reconocidos economistas que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, ahí en el Cine Paramount, Cine Teatro Paramount, en donde van a participar Claudio Zukovicki, que es un reconocido economista, y Pablo Wende. Tendrá lugar el lunes 14 a las 19 horas. Así que si anda cerca y le interesa un poco esto de la economía, péguese una vueltita y vaya a escucharlo, porque vio que los economistas hablan de manera permanente y con una verdad absoluta. Pareciera que no lo es tanto. De esta forma damos comienzo a los aciertos y errores del día de hoy. Tras la pausa, Lauro Grande. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Dicho lo que manifestábamos al comienzo del programa, lo que vamos a tratar en este bloque es, si se quiere, de ver la intrínseca que va llevando adelante la política, ¿no? Se ha hablado mucho en este último tiempo de las diferencias internas que hay para el adentro del gobierno nacional, ¿no es cierto? Y puntualmente el rol que uno de los sectores más vinculados a la vicepresidenta, al kirchnerismo, la cámpora, tiene dentro del gobierno nacional, digamos, ¿no? Nosotros, como bien es sabido, somos un programa, si se quiere, regional, digamos, zonal, y bueno, lo vamos haciendo con las herramientas que tenemos a mano. Me acompaña en este bloque, gracias por su presencia, Lauro Grande, que actualmente es vicepresidente del Partido Justicialista en el distrito de San Martín. También es un hombre del Ministerio de Desarrollo Social y también es un hombre, creo, hasta donde yo sé, de la Cámpora, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lauro? Sí, por supuesto, soy de la Cámpora, militante, principalmente un militante peronista, con responsabilidades. Estamos acá en un momento difícil, cuando venía para acá la presidenta sacó un comunicado ahí, un video, la vicepresidenta, un video donde cuenta que va a recusar a la juez Capuchetti. A la juez Capuchetti porque hay demasiadas cosas que se iban dando en el camino de la investigación sobre los autores intelectuales del atentado, del intento de asesinato de ella con un arma de fuego y no pasa nada, entonces ella la va a recusar y vamos a ver qué sucede. Y eso, hablábamos recién en la previa, es muy grave lo que sucede, porque ha sido el intento de magnicidio de por lo menos desde 1983 para acá, más grave de la democracia. Sí, y esto hay que aclararlo también. En su recusación, la vicepresidenta lo que manifiesta es, o al menos pone sobre la mesa, las sospechas que hay sobre un dirigente de la oposición, más precisamente Gerardo Milman, que él manifestó días antes del atentado que sufrió Cristina Kirchner, dijo, bueno, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa o en la costa, dijo. Y sin embargo, a pesar de esas palabras y de haberse comprobado que lo había dicho, no sé si lo había dicho, pero sí que el que lo denunció, digamos, ¿no? Era una denuncia cierta y estaban en ese lugar él y las personas que la persona denunciante dijo. Sin embargo, la jueza no ahondó en esta línea, ¿no? Eso es terrible porque hay que esclarecer qué es lo que sucede, cómo es que funciona el grupo que dejaron libre de Revolución Federal, cómo es que fueron financiados, cómo es que este dirigente político dice a viva voz en un restaurante, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, y Cristina dice algo que para mí es contundente en el video de hoy y que me parece que hay que tomar lo que es, la quieren presa o muerta.
La quieren presa o muerta, que es yo creo que es la dirigente argentina que más valentía, que más audacia y que más piensa en nuestro pueblo, en enfrentarse con los poderes fácticos que no quieren que vivamos con dignidad, en igualdad, que haya trabajo, que el trabajo y los sueldos del trabajo de cada uno y cada una de los que habitamos este suelo pueda llegar a fin de mes y vivir con dignidad. Y me parece que la quieren presa o muerta y nosotros queremos que sea, por lo menos yo en lo particular quiero que ella sea presidenta porque entiendo que lo que hizo con Néstor en 12 años y medio de gobierno le dio mucha dignidad al pueblo trabajador, a los argentinos y argentinas y a los que habitan este suelo tienen ganas de trabajar, de llegar a fin de mes, de poder irse de vacaciones, de vivir con dignidad, como decimos. Y yo creo que hoy la vicepresidenta, expresidenta, tiene que volver a ser presidenta porque además nosotros tenemos que defenderla porque ellos, como dice en el video, la quieren ver presa o la quieren ver muerta. Y si nosotros no resolvemos este caso, intento de asesinato, el mensaje hacia los que tienen el discurso del odio, hacia los que quieren la violencia política es, che, vos podés intentar matar a Cristina y no pasa nada. A ver, pero en un escenario, en un contexto en donde uno ve que la justicia, digamos, de hecho, hace un par de horas nomás, la propia Corte nombró a Luis Juez dentro de la magistratura en algo que supuestamente, bueno, según cómo se mire, digamos, se involucra a la justicia dentro del ámbito, digamos, ejecutivo, por decirlo, o al legislativo, ¿no? En ese escenario, digamos, de una justicia que por momentos pareciera no estar muy cómoda con la presencia de Cristina o con cierto protagonismo o acusándola de manera permanente, más allá de que, bueno, yo creo que si tiene algún tipo de situación, la justicia tiene que investigar siempre, ¿no? ¿Vos creés que se puede resolver esto? Yo creo que sí, yo creo que se puede resolver, pero se puede resolver con movilización popular, con dirigentes políticos y dirigentes que vayan al frente, que digan las cosas que hay que decir y principalmente socializando en nuestro pueblo lo que sucede, porque el Poder Judicial, porque la justicia es otra cosa, la justicia es impartir alguna condena, alguna sentencia sobre hechos concretos. Eso es lo que no sucede en la Argentina. En la Argentina no hay justicia, hay un Poder Judicial que quiere intervenir en el Poder Legislativo, designando ellos quiénes son los que pueden participar del Consejo de la Magistratura, que es una barbaridad, una aberración para la Constitución Nacional. Hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy el Poder Judicial, tomado casi por asalto por la Corte Suprema, ¿no? El presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura, que designa o no designa jueces, y ahora quiere designar a los consejeros que designa el Poder Legislativo. Pero ¿cómo se revierte eso? Es una barbaridad. Esto está bien. Se revierte denunciándolo, diciéndolo. Ayer una conferencia de prensa en el Senado del bloque del Frente de Todos, y con movilización popular y concientizando a nuestro pueblo de lo que sucede, porque eso no solo le pasa a Cristina o al kirchnerismo o al peronismo, le pasa a la gente de a pie, que tiene algún hecho de seguridad y después no sabe qué pasa, cómo termina, cuándo hay condena, cuándo hay sentencia. Entonces, me parece que nosotros tenemos que avanzar fuertemente en una discusión con toda la sociedad, no tiene que ser entre cuatro paredes, tiene que ser con toda la sociedad, sobre qué poder judicial queremos, al servicio de quién. Hoy el poder judicial funciona yo, si mal no recuerdo, era una de las propósitos del gobierno de Alberto Fernández como propuesta, digamos, de elección, digamos, y eso no sucedió nunca. Eso no sucedió nunca. La oposición, acá tenemos que pasar a hablar del lawfare, ¿no? Que significa es un poder concentrado mediático de grandes corporaciones, de empresas multimillonarias, con intereses no solo en la Argentina, sino en el mundo. El Poder Judicial, 24 horas, instalando los debates que quieren y los debates que no son de la sociedad, que termina tomando la sociedad porque es infernal el bombardeo. Yo creo que ellos avanzan hoy fuertemente sobre Cristina, ahora quieren reabrir causas o empezar a ver de nuevo porque ganó Lula en Brasil. A pesar de haber estado preso, haber sido perseguido y encarcelado por esto del lawfare, que era el ganó por muy poco, digamos. Ganó por muy poco, pero ganó. Ganó habiendo estando preso cuando ellos decían que
Lula no iba a poder hacer más política en Brasil y la sociedad brasilera lo eligió porque quiere volver a vivir dignamente. Seguramente faltaban cosas en el gobierno de Lula, como habrán faltado cosas en el gobierno de Cristina, pero vivían mucho mejor que como vivimos con Macri o como vivieron con Bolsonaro. Y me parece que ellos la ven a Cristina ahora como una amenaza y como la única dirigente de la Argentina que pueda enfrentarse y decir las cosas que dice Cristina. Cuando Cristina habla, va a hablar ahora el 17 de noviembre en el estadio Diego Maradona de La Plata, ¿no? A 50 años del regreso del general Perón a la Argentina. Y cuando ella habla es como que se para la Argentina, la cadena nacional que ellos tanto se quejaban se da de hecho, porque lo que dice Cristina casi no lo dice nadie, o lo dicen muy pocos y a veces con muy poca difusión. Cuando Cristina lo dice es impresionante. Acá hay empresas, lo hablábamos recién, que ganan mucho dinero, que han ganado mucho en la pandemia, en la cuarentena, en esto del COVID que fue terrible, y que no lo vuelcan a los sueldos de los trabajadores. Los trabajadores siguen cobrando cada vez más sueldos que van a la baja en relación con el poder adquisitivo que eso tienen. Ellos siguen aumentando los alimentos, por ejemplo, un sector básico para la convivencia democrática. Ellos siguen aumentando todos los días los alimentos y los sueldos no alcanzan. Entonces hay trabajadores pobres en la Argentina hoy como nunca había pasado. A ver, hay un dato, más allá de estos datos que vos manifestás, más allá de la vicepresidenta, más allá del Lawfare y más allá del bombardeo mediático permanente, ¿cómo se comprende las diferencias que tiene para el adentro el Frente de Todos, digamos? Porque por momentos, yo creo que lo charlaba hace un rato y también fuera de cámara, ¿cómo se comprende un rol de una vicepresidenta que pareciera que no es parte del gobierno, digamos? Si es por una cuestión personal de ella, es por una deficiencia del propio presidente que lo quiere de esa forma, digamos, porque eso también en un punto al ciudadano común le hace ruido, ¿no es cierto? No, mira, nosotros en las recorridas, en los barrios, cuando vamos a algún lugar a charlar con los vecinos y las vecinas, la gente comprende claramente que Cristina es otra cosa. Yo creo que a veces nosotros nos enroscamos en esa discusión. La gente sabe que con Cristina vivió de otra manera. Con Cristina vivió de otra manera. Y yo creo que ella lo explicó el otro día en el acto de la UOM, en Pilar, donde dice la decisión que ella tomó cuando fue la fórmula de Alberto y de Cristina era en el contexto, y las decisiones se toman en un contexto político, histórico, económico y social. Bueno, y ella dice, yo lo tomé en un contexto. Y después empezó a hablar sobre cómo llegamos hasta acá. Me parece que nosotros estamos discutiendo hoy lo que veníamos discutiendo internamente hasta las elecciones pasadas, y hoy me parece que no hay tiempo, que nuestro pueblo trabajador, nuestros vecinos y vecinas, no tienen tiempo para que sigamos esperando si el presidente dice, no dice, hace o no hace. Nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer, que es intervenir como el Estado, porque si el Estado no interviene, siempre gana el más fuerte, el poder económico gana. Entonces el Estado es el que interviene y dice, che, vivimos en un sistema capitalista donde hay dueños de empresas y hay trabajadores. Con Cristina habíamos llegado a que del reparto de la torta, de esa renta, de ese excedente de la ganancia, los trabajadores y la trabajadora tenían el 52% y los empresarios, los dueños de las empresas, el 48%. Bueno, hoy los trabajadores intervienen casi en el 45% y hay trabajadores pobres. Llegaron a ganar, contaban el otro día en el acto de la UOM, hasta $1.500 los trabajadores metalúrgicos en la Argentina de Cristina. Hoy no llegan ni a 200 ni a 300. Eso es una locura cuando las empresas tienen, charlamos, hay empresas como Techin que tienen los márgenes de ganancia de la renta como nunca tuvieron en su historia de que son una empresa radicada en la Argentina. Entonces no puede suceder que haya empresarios multimillonarios y cada vez más y trabajadores pobres. Ni hablar del sector de la población que está en la indigencia, ¿no? Eso sucede, digamos, en la Argentina lamentablemente, digamos, si hay una escalada inflacionaria que también permite que se acrecente todo ese escenario, digamos, ¿no? O sea, a ver, insisto, me cuesta comprender toda esta división que existe para el adentro del Frente de Todos, digamos, tiene un sentido si uno te escucha hablar a vos, inclusive hasta cuando le escucha hablar a la vicepresidenta, pero lo que también uno ve desde afuera y haciendo un análisis muy precario, digamos, si se quiere, es que de esta forma tienen el boleto picado para la elección del año que viene. Yo creo que el amor por Cristina, el sentimiento por Cristina, lo que se vivió con Cristina, con Néstor y después con Cristina, está en el sentir popular. Y entonces ahí no hay análisis político, no hay encuestas, no hay consultorías, no hay focus group
que pueda comprender que cuando Cristina está... Mira, Cristina la quisieron matar y al otro día una Plaza de Mayo reventada en defensa de ella. Sin saber bien, todos estábamos, yo me acuerdo de esa plaza, estábamos angustiados, tristes, embroncados, pero al mismo tiempo alegría de volver a encontrarnos. El otro día en la UOM, yo te quiero, es una anécdota, pero que marca cómo es. Los que estaban ahí en el Congreso de la UOM eran delegados y delegadas de los metalúrgicos, ¿no? No eran ni militantes de la Cámpora, ni del PJ, eran delegados de base. Cuando la locutora anunció a Cristina, empezó todo el estadio, que habría cerca de 15.000 personas, a cantar Cristina presidenta. Y eso no está en ningún lado, no es que estaba la Cámpora con nosotros diciendo hay que cantar. Estos fueron los delegados de base que estaban en su congreso, que yo creo que no sé cuántos militantes habrá de la Cámpora, del PJ ahí, y cantaban Cristina presidenta. Y el amor que había ahí por Cristina, y eso no se explica de ninguna otra forma que con el sentimiento de lo que vivimos, de lo que se vivió en esos años, de la felicidad de cada uno de nosotros, en el contexto de eso, donde podíamos llegar a fin de mes, podíamos salir, el que pudo se compró una casita, el que pudo se compró un autito, el que pudo se fue de vacaciones, el que pudo tuvo un celular que nunca iba a tener. Digo, claro, cuando uno te escucha detallar todas estas cuestiones y cuando ve que hoy eso es imposible, ese dinero se fue para algún lado, digamos, ¿no? Se fueron para los empresarios multimillonarios. Esto que ella decía del gasoducto Néstor Kirchner, que te chingan a la licitación y se puso una empresa en Estados Unidos, en Luisiana. ¿Cómo puede ser? Si vos ganás acá, pedís los dólares para invertir acá, para hacer el gasoducto, ganaste esa licitación, la empresa tiene que estar en la Argentina. ¿Cómo va a estar en Luisiana? Esa es la locura. Entonces nosotros tenemos que intervenir para que esas cosas no sucedan, porque eso es trabajo para los argentinos. Entonces, las empresas, los empresarios, ganan un montón. Está bien, pero vos también necesitas a los empresarios, digamos. Por eso los empresarios tienen que ser parte de un proyecto nacional donde es el Estado en que interviene. Entonces le dice, mirá, vos ganaste la licitación para el gasoducto Néstor Kirchner, la empresa que tenés que armar o el taller que tenés que hacer o el obrador que tenés que hacer, tiene que ser en Argentina, no en Luisiana. Y ahí interviene el Estado y ahí hay normas. Y por eso me parece que estamos avanzando, a partir de que está Sergio Massa en el Ministerio de Economía, estamos avanzando, teoría sale en las noticias, mañana se va a anunciar 1.400 productos de las canastas de los primeros productos más necesarios, de un congelamiento de 4 meses. Bueno, es eso, muchachos. Ganan como no ganan en el mundo. Los niveles, los márgenes de ganancia de la Argentina no se dan en Suecia, en Noruega, los países nórdicos son el primer mundo. Sí, está bien, pero sí en un punto yo coincido con lo que vos decías al principio. A ver, o al menos creo que lo hablábamos fuera de cámara. Todas las medidas que va tomando el propio Sergio Massa son, pareciera por momentos, medidas más que tienen que ver con un sector de la sociedad. Un sector que, como vos describís, ha sido beneficiado en todo esto. Sin embargo, sigue siendo beneficiado por las políticas del gobierno. Por eso nosotros tenemos que ordenar la macroeconomía, que era un desastre cuando se fue en esa renuncia fatídica de Guzmán, donde se fue en el Banco Central no había ningún dinero, no había espalda, había cero. Entonces llegó primero Bataki y después Massa y lo primero que había que hacer era acomodar eso. Para eso necesitábamos dólares. Bueno, lo que está haciendo Massa es tratando de juntar dólares para acomodar el Banco Central. Una vez que pasa eso, empezamos... Es una sábana corta, digamos. Empezamos a acomodar y hay que empezar, pero ahí yo te digo, podemos preguntar a los empresarios, el peronismo, desde su conformación en esa revolución del 17 de octubre de 1045, lo hace parte de los empresarios nacionales. En estos barrios, en San Andrés, en San Martín, en Villa Lynch, estaba fabricaciones militares, que era del Estado, era del Ejército, fabricaciones militares, pero después había cientos de talleres donde intervenía el Estado y se conformó este gran pueblo que es General San Martín, pero con un Estado interviniendo, con empresarios que apostaban por la Argentina. Entonces, el dueño del taller no era un multimillonario que estaba jugando en la bolsa de Nueva York. Era un laburante que tenía el taller en la empresa con 2 tornos y después había trabajadores y trabajadoras, era parte de su pueblo. Nosotros tenemos que volver a lograr eso y el que quiere invertir en la Argentina tiene que invertir en sus trabajadores, tiene que invertir en el desarrollo y en la capacitación y en el crecimiento de los vecinos de nuestros pueblos. Y me parece que ese es el camino. Es difícil, es complejo, a veces no se entiende. Bueno, yo creo que más difícil y más complejo es que vuelva el neoliberalismo, que vuelva Macri, Bullrich, Larreta, Vidal, el nombre que quiera, porque ellos también son unos engatusadores, ¿no? Ayer hicieron una reunión y dijeron, no, los candidatos... Para mí ellos son todo lo mismo. No están mejor que ustedes, pero lo que sí creo, digamos, que esta situación que ustedes generan también le da chance a eso. Sí, digamos. Yo creo que ellos tienen un conflicto más grande que
que la jefatura de eso y la discusión es entre Mañeto y Macri. Y Mañeto quiere jugar con Larreta y Macri para otro lado. Me parece que ahí está donde se están peleando a ver qué pasa. Lo que digo, nosotros, en vez de discutir eso, porque hay muchas veces compañeros y compañeras que están discutiendo esa situación, entonces tenemos que discutir qué vamos a hacer nosotros como Frente Todo, qué vamos a hacer como peronismo. Y la sociedad argentina, desde 1945 para acá, vota el peronismo para vivir bien. Y se está discutiendo dentro del peronismo todo esto, no solo Sí, en la se está cámpora, discutiendo, hay digamos, porque hay intendentes, porque hay un montón de otros sectores, hay gremialistas, digamos. Los intendentes, los gobernadores, los sindicatos, la provincia de Buenos Aires, los intendentes del conurbano se están reuniendo. Yo creo que eso va a avanzar en un camino de mejorar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, y que cuando nos vean no nos digan, che, tengo trabajo, porque por ejemplo hoy en San Martín hay casi pleno empleo. Ahora, la gente no llega a fin de mes. La gente no llega a fin de mes. La retribución es paupérrima. Por eso, entonces, tienen que tener trabajo y vivir dignamente. Yo creo que lo vamos a lograr, que vamos en ese camino, y al mismo tiempo eso lo vamos a ver en el Estadio Único Diego Maradona de La Plata el jueves que viene. Vamos a ver esta composición donde van a andar los intendentes, los gremios, las organizaciones sociales y políticas, los partidos, los intendentes. Bueno, va a ser un conjunto donde Cristina, comunicadora, nos va a recordar primero los 50 años de la vuelta de Perón, después de 18 años de exilio, de proscripción y de persecución, que es lo que le empieza a pasar a Cristina hoy, porque no quieren que vuelva si ella tiene ganas. Después, si ella decide que no puede ser, no quiere ser, no tiene ganas, lo que sea, será otro cantar. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir Cristina, o al menos qué interpretaste vos con esto de que voy a estar en el lugar que sea necesario que tenga que Voy a estar? hacer lo que tenga que hacer. Y ahí dice, volver a recuperar la alegría de que la guita alcance, que el trabajo alcance, vivir con dignidad. Yo creo que lo que va a hacer ella es, primero siempre, yo creo que hace un montón de años, ella eligió un camino que es el camino de las mayorías populares. Entonces ella hizo lo que tuvo que hacer cuando dijo que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente y después fue presidente. Cuando eligió a Sergio Massa como hoy ministro de Economía, me parece que ella juega en el conjunto. Yo creo hoy, y esta es mi visión, que la única esperanza que tiene el pueblo argentino de volver a vivir con dignidad es que ella sea presidenta. Clarito. Lauro, te agradezco mucho. Gracias, Quique, por la invitación. Por favor. Lauro Grande, ahí vicepresidente, entre otras cosas, del Partido Justicialista de General San Martín, hombre de la Cámpora, hombre también del Ministerio de Desarrollo Social, como lo dijimos. Estuvo acá en Aciertos y Errores. Vamos a una pausa. Más luz en Morón. Ya instalamos 10.000 nuevas luminarias LED para tener espacios públicos más lindos y seguros. Sin pausa, estamos renovando toda la iluminación de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Otra de las cuestiones que preocupa mucho tiene que ver con la inflación, digamos, que parece imparable. Todavía no se han conocido, al menos hasta el día que nosotros estamos grabando, los datos correspondientes al mes de octubre. Lo cierto es que nada indica, en principio, digamos, que el gobierno obtenga una minoría, aunque sea de una décima de dígito, digamos, ¿no? Todo indica que rondaría por números encima de lo que fue la última medición, ¿no? Hay estimaciones en algunas encuestadoras, y de hecho, en particular, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con Isaac Runi, que es el titular del ISEPSI, ese instituto que se encarga, en definitiva, de
de ver cómo es la evolución o involución. No ha tenido involución, creo, los precios en los sectores más vulnerables. Isaac, como siempre, gracias por charlar un ratito con nosotros. Hola Enrique, un gusto como siempre hablar contigo. Bueno, contame un poco, ¿qué mirada tienen ustedes acerca de la situación actual en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, el dato que preocupa a todo el mundo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Bueno, el dato de octubre que nosotros tenemos del relevamiento que hacemos habitualmente en los negocios de cercanía sobre los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, en este caso el del conurbano bonaerense, nos dio un 7,74% de incremento para el mes de octubre, lo cual obviamente implica un aceleramiento, una continuidad de una tendencia de que estas subas, que estos aumentos van creciendo, digamos. No parece lo que deseaba o lo que anunciaba o lo que intentaba el gobierno, que es que se inicie una tendencia inversa, una tendencia descendente, aunque sea tenue, aunque sea muy gradual. Por ahora viene sucediendo todo lo contrario. Si lo contrastamos con octubre del año pasado, o sea, en los últimos 12 meses, el aumento supera el 100%. Estamos en Claro que 101%, ¿no? O sí, sea, sí. hay una... Estos meses tuvimos una discusión, quizá en la última vez que charlamos vos me habrás preguntado si evaluaba que el año iba a terminar con 3 cifras, que era un interrogante que aparecía en todas las charlas que teníamos en el último tiempo, y en líneas generales nosotros teníamos la opinión de que no iba a llegar a las 3 cifras, que íbamos a estar a lo mejor alrededor del 94-95%. Pero bueno, finalmente tenías 3 cifras, están acá entre nosotros, y bueno, tiene un significado muy fuerte y muy negativo, ¿no? Tal cual, lamentable, por cierto, ¿no? Y esto atenta de manera permanente hacia no solo a la masa asalariada, sino todos aquellos que tampoco tienen un salario formal. Lo cierto es que ustedes, gran parte del relevamiento tiene que ver con los alimentos, y la suba en los precios de los alimentos es indiscriminada. ¿Y hay motivos? Realmente, por lo menos en la proporción que se producen, no hay mucha justificación que pueda fundamentarse en una suba de los costos de la producción o la comercialización de estos productos. No hay, no la hay. En general están ligados a vaivenes de los precios internacionales, están ligadas a la presión que ejerce la brecha del dólar oficial con los dólares paralelos. En general, las cadenas de producción y las cadenas de comercialización tienden a actualizar los precios al ritmo de que crece la brecha. Cuando crece la brecha, actualizan los precios para arriba. Ahora, hubo un periodo antes de la asunción del ministro Massa que la brecha estuvo muy alta, estuvo por encima del 100%, con un dólar paralelo de 350 y un dólar oficial por alrededor de 160, 170. Los precios se actualizaron ahí y subieron al ritmo de la brecha. Después esa brecha bajó y el dólar, hasta esta semana, el dólar paralelo se estabilizó por debajo de los 300 pesos, pero obviamente los precios no bajaron y no se actualizaron a los nuevos porcentajes de la brecha, sino que ahora con una nueva situación de cierta inestabilidad, de fuga de reservas, etc., nuevamente se empieza a ejercer una presión muy fuerte sobre los precios en general y sobre los precios de los alimentos en particular, ¿no?
Y esto todavía no impacta por cuestiones climatológicas, ¿no? Algunos manifiestan que ha habido una situación bastante compleja en algunos lugares del país en función a la cosecha, tanto de trigo y de algunas otras cuestiones. De hecho, el propio Ministerio de Economía ha hecho algo parecido al dólar soja con algunos productores de la parte andina, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, en general, cuando aparecen este tipo de situaciones que predicen dificultades en los próximos meses en la entrada de dólar, o sea, menos entrada de divisa, porque hay exportaciones que van a estar acotadas por estos problemas climatológicos, crecen las maniobras especulativas y la presión sobre los precios. Ahora, está claro que todas esas situaciones no implican una suba de costos, de nuevo, no implica una suba de costos en la producción y comercialización de alimentos. Hay ahí una serie de decisiones de estos grandes grupos de sostener y ampliar permanentemente sus ganancias, de no resignar absolutamente nada. O sea, ante propuestas que son muy elementales del gobierno para tratar de sostener algunos precios de estos productos indispensables o por lo menos conseguir que los incrementos sean graduales, sean controladas, las Claro, pero, reacciones de las ujú. cadenas es muy dura, ¿no? Pero si no hay suba de costo, quiere decir que sí hay suba de ganancias, digamos. Creo que me parece, esa es en definitiva, es un aprovechamiento de la situación para generar más ganancias. Podría ser, podría verlo uno de esa forma también. Sí, absolutamente. O sea, hay suba de costos, pero no en la proporción en que se aumentan, en que llegan los aumentos a las góndolas o al mostrador. No hay proporción con las subas que tenemos que pagar nosotros, claramente. O sea, obviamente, si sube el combustible, hay una suba de costos, pero la incidencia que tienen los combustibles en el transporte, de ninguna manera justifica los niveles de incremento que estamos teniendo que sufrir cotidianamente. Ahí se está manifestando por parte del Ministerio de Economía la posibilidad de un acuerdo de precio con algunas empresas. ¿Vos ves viable esto? Porque es algo remanido, digamos, ¿no? Algo que cada uno que viene dice lo mismo, pero sin embargo pareciera o no cumple el efecto esperado de que baje la inflación, sino por el contrario, la crecienta. ¿Qué mirada tenés vos acerca de esta posibilidad que Bueno, manifestó Sergio Massa? bueno, la historia es esta que vos decís, o sea, estos programas han sido relanzados eh, con distinta denominación y el mismo contenido a lo largo de los últimos años, a través incluso de distintos gobiernos. Ahora, después de precios cuidados, de precios cercanos, de precios máximos, ahora llegan los precios justos. Eh, Supuestamente la particularidad que tiene este programa lanzado durante esta semana es que dentro del acuerdo con las grandes empresas, el ministerio les concede algunos beneficios. Por ejemplo, un dólar con beneficio, un dólar a mejor precio para las importaciones de estas empresas. La verdad es que si vos haces un acuerdo con 80 empresas y a esas 80 empresas que son productoras y comercializadoras de alimentos, le tenés que conceder un beneficio como sucedió con los exportadores de soja. Ujú. Y si el beneficio llega a esos sectores, obviamente estás dejando afuera a una diversidad muy grande de empresas medianas y pequeñas que también son productoras y comercializadoras de estos productos. Nosotros tuvimos un anuncio del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, de que en el primer semestre de este año
creció la indigencia respecto al año pasado. O sea, eso, digamos, no debería olvidar ni el ministro ni los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a la hora que vienen a negociar con dureza el traspaso de nuevas transferencias o la ampliación de las transferencias existentes, o incluso a estar ahí, digamos, en tire y afloje para el traslado de alimentos a los comedores. O sea, la ministra en la última conferencia de prensa de esta semana reconoció de que el ministerio incumplió la entrega de alimentos frescos y atribuyó a un problema de que no había stock. Pero bueno, viste, el stock de esas mercaderías, cuando vos vas a la cadena de supermercado, está llena la góndola a los precios que ellos lo quieren vender. Ahora, cuando el ministerio lo tiene que comprar y trasladar a los comedores, a los sectores que están más beneficiados, no encuentra stock. Bueno, Desaparecen automáticamente. desaparecen, no están. Te hago la última pregunta que te hago de manera recurrente, ¿no? ¿Sos optimista para adelante o qué mirada tenés? No presenta un panorama optimista, por lo menos desde la mirada de los sectores donde nosotros estamos parados. Nosotros estamos parados, obviamente, depende de dónde a los que le hagas la pregunta, dónde están parados. Si están parados más cercanos a algunos intereses, qué sé yo, viste, el acumulado, digamos, el gran acumulado que muestra y que se encarga de mostrar y de difundir el ministro Massa es su cercanía con los sectores de poder, con los sectores del Departamento de Estado, con los sectores ligados a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, es difícil de ver de que su mirada principal no esté ahí puesta, mirando la realidad del país desde ese lugar. Bueno, nosotros obviamente estamos parados en cómo vamos viendo que va evolucionando la situación de los sectores que están más complicados. Entonces, vos tenías en la década pasada un porcentaje de pobreza que oscilaba en alrededor del 25, 20%, a veces un poco más del 25, más cerca del 30%. Hoy estamos estabilizados en el 35 al 40%. Entonces tenemos un agravamiento de la problemática social que es muy preocupante. Tal cual. Clarito, Isaac, y muchas gracias como siempre. Sí, yo te voy a seguir haciendo esta pregunta hasta que me digas sí, soy optimista. Obviamente, desde el lugar en donde vos manifestás claramente que estás parado, ¿no? Obviamente uno sería muy optimista si fuese, qué sé yo, dueño de una gran empresa alimentaria. El dueño de no es el Techín, caso. que por ejemplo está haciendo el gasoducto, está instalando el gasoducto y que debe obtener alguna ganancia. No creo que lo haga como un beneficio para la patria. Ahí sí seguro que son optimistas. Te agradezco mucho, Isaac. Gracias a vos por llamar siempre y un placer hablar contigo. Gracias. Isaac Rugni, hombre del ISEPSI, clarito, con una situación de un panorama que no es el de los mejores. Y bueno, creo que lo conocen más de uno porque lo están viviendo. Así que tras la pausa vamos a hablar con un sector puntual que también nos abre una semana o un tiempo bastante complejo. Vamos a la pausa. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Como lo dijimos antes de la pausa, ¿no? Otra temática que preocupa mucho a la sociedad y en particular a los argentinos tiene que ver con el precio del pan. Un precio del pan que siempre está en discusión, en boca de todos, y todo indica que si bien el pan está caro, va a estar más caro
y la idea es charlar un ratito con Emilio Majori, que es el presidente de la Federación de Panaderos Bonaerenses, para que nos cuente un poco qué tan cierto es lo que yo digo y qué tan preocupante es la situación del sector. Emilio, gracias por charlar un ratito con nosotros. Perdóname que te rectifique, no soy presidente de la federación, soy presidente del Centro Industrial Panadero de La Matanza, para que no Listo, haya malentendido. está Perdóname. bien. Con Perfecto, respecto a la válida la pregunta que vos aclaración. me hacés, estamos en un momento oscuro de nuestra industria, caóticamente. En 10 días pagábamos la bolsa de harina de 25 kilos, 1.700, 1.800 pesos. De un día para el otro se fue 2.600, 2.700 pesos, casi 1.000 pesos de aumento. Aparte de esto, estamos con las paritarias abiertas, porque así lo habíamos acordado con el gremio en abril de este año. Le habíamos dado el 60% durante el año y nos están reclamando 40 más. Por supuesto que es el reclamo que están haciendo ellos y nosotros no le contestamos todavía. Creo que ahí va a haber alguna reunión para contestarle qué es lo que podemos hacer. Aparte de eso, saca la cuenta que el gobierno no te dice voy a aumentar la nafta. Anoche aumentó la nafta, dice. No entonces, al aumentar la nafta es el eje de la economía del país, de la producción. Por lo tanto, nos vemos avasallados con nuestros costos, con estas incoherencias y desprolijidad de la economía. Por lo tanto, estamos en una disyuntura de que tenemos que ver qué hacemos. El pan hoy está para vender de 4.50 a 500 pesos. A ver, Veremos, estamos en reuniones para ver justo los costos, para tratar de aminorar lo más que se pueda los costos para no aumentar tanto el pan, ¿no? ¿a qué atribuís vos esta situación? Digamos, vos ahí hacías un adelanto a desavenencias económicas, creo, pero ¿es eso todo? No te escuché la pregunta. ¿A qué atribuís vos esta situación del aumento del pan, digamos, más allá de que vos hiciste una gráfica, pero es como que hay una situación permanente que siempre decae o apunta bueno, al sector de ustedes, digamos, y es un elemento fundamental en la nutrición argentina, digamos, el pan, ¿no? Por supuesto que toda la vida nosotros somos conscientes de que hacemos un producto muy sencillo de la alimentación del país. Nosotros bregamos y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible para que no le falte el pan en la mesa de los argentinos, de todas las clases en general. Pero las situaciones que se nos ponen por frente tenemos que admitirla y tratar de solucionar de la mejor manera posible. Nosotros no somos formadores de precio. Más aumento de los productos de materia prima que entran dentro de nuestro establecimiento, tenemos que aplicarlo, porque si no, por supuesto que no lo vamos a poder seguir haciendo, ¿no? Focalizando en tu sector, ¿qué crees que tiene que hacer el gobierno para al menos, digamos, que esto no sea una situación traumática? Yo creo que de alguna manera con la experiencia que uno va acopiando durante tantos años, en este momento creo que es uno de los más caóticos que sufre por lo menos nuestra industria. La industria en general tiene cada uno sus problemas, pero nosotros es más porque es una producción sensible, como lo dije al principio, y no es una precedera. Nosotros todos los días tenemos que abrir el negocio con el pan fresco, sacar la cuenta que sí, es caro, pero dentro de lo caro es barato, porque el pan no se pela, no se cocina,
va directamente a la mesa. Y 1 kilo de pan es 1 kilo de alimento para el ser humano. Quiero que me comprenda la situación, ¿no? No, no, está clarito, digamos, es un consumo directo. Algunos, inclusive, lamentablemente, tienen como único alimento ese, ¿no? Bueno, nosotros los palpamos cotidianamente en nuestros negocios, que pasa la gente a pedir, como hace muchos años que no se hacía, ¿no es así? Hoy es un tiempo caótico para la economía general y la gente, los merenderos del barrio, los comedores comunitarios, nosotros personalmente de cada una de las panaderías siempre somos consecuentes de la situación y siempre hay un poco de pan para nadie no se lleva un pan para comer por lo menos en el momento, ¿no? Bueno, sos claro en decir que aumentó el pedido de donación de pan, pero ¿cómo ves vos en lo que tiene que ver con la venta y más particularmente en barriadas de La Matanza, de donde vos sos, digamos, referente, digamos, en cuanto al consumo? ¿Ha variado, ha bajado, ha disminuido notoriamente? Sí, ha variado. Ha variado después del Día de la Madre para estos tiempos. Se ha descompuesto mucho más la economía del país. Hoy una ama de casa va al supermercado y lleva 1.000 pesos y no trae la bolsa llena. Y bueno, esto merma en todo el segmento comercial de la economía de los barrios y por lo tanto hoy no viene a comprar 1 kilo, compra 100 pesos, 200 pesos. Claro, va directamente por la moneda que tiene, ¿no? Ya para ir culminando, ¿recordás porque creo que por tu apariencia debes ser panadero hace mucho tiempo, digamos, ¿recordás algún momento parecido Casi a este? 60 años. No, yo lo dije en algún momento de esta charla con vos. Creo que es lo más duro que ha pasado la industria de 50 años a esta parte, que yo tengo noción de la situación, ¿no? Bueno, anunciás 1 kilo de pan alrededor de 500 pesos y eso sin tener en Sí, cuenta... 450 a 500 pesos. Bueno, y eso sin tener en cuenta la sequía que se dio con una El merma en la cosecha del el trigo, panorama digamos, ¿no? futuro no es nada alentador. Vos sacá la cuenta que se ha perdido la mitad de la cosecha, el 50% de la cosecha por la sequía. El año que viene vamos a tener penurias. Eso es lo que pronosticamos nosotros, ¿no? Porque no va a alcanzar para exportar y para el consumo interno. Y lo fundamental, que la calidad del producto creo que va a bajar por la escasez de harina, ¿no? Estamos en un brete, sin lugar a duda, Emilio. Te agradezco mucho tu presencia brete acá en muy Aciertos y Errores. difícil, pero la industria panaderil está dispuesta a ponerle el pecho y tratar de sacar adelante la situación. Ojalá así sea, digamos, por el bienestar de muchos argentinos. Gracias por tu presencia acá con nosotros. No, gracias a ustedes por dejarnos expresar y perdonar el inconveniente con los teléfonos No, por favor, esas hacerlo. cuestiones técnicas tienen que ver con el avance tecnológico que, bueno, por supuesto, para algunos es más familiar que para otros. Nosotros que somos de otra época, de otra generación, nos cuesta bastante, ¿eh? Te agradezco mucho. Emilio Majori. Te agradezco a vos y a todo tu equipo por la paciencia de llegar a conectarnos, ¿eh? A tu disposición, cuando creas conveniente, seguimos charlando. Muchas gracias. Era Emilio Majori. Yo le dije que era presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires y él, continuo, me dijo que no, que en realidad es un panadero de la localidad de La Matanza. O sea, ¿por qué lo llamamos? Porque La Matanza es un lugar de barriadas populares, digamos, ahí las panaderías, digamos, no es lo mismo concretamente una panadería en La Matanza que en San Isidro, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo que era una voz más que interesante en función de esta temática que preocupa y mucho, ¿no es cierto? La verdad que los motivos por los cuales él manifiesta el aumento del pan
están a la vista, están sobre la mesa. No hay mucho por hacer, ¿o sí? Vaya uno a saber. Yo le preguntaba qué es lo que pensaba, pero bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? ¿Qué rol tiene que tomar? Está todo muy complejo, sin lugar a dudas. Así que fue un poco la idea de este Aciertos y Errores del día de hoy, mostrarle un poco el panorama político y, si se quiere, económico y hasta social de una situación que en principio va a demandar mucho tiempo para encaminarse, ¿no? Nosotros nos vamos a ir esta semana, hacía un par de días que nos tomamos unos días de descanso, tuvimos la posibilidad de recorrer distintos lugares, en particular y en lo personal tiene que ver con Tucumán, que es el lugar de origen de uno. Yo le agradezco mediante esta vía a todos aquellos familiares, muchos que nos acompañaron a hacer la despedida de mi padre. Así que, y quería aprovechar el momento porque nos invitaron mientras nosotros estamos grabando este programa y está saliendo al aire el día domingo. Hay una fiesta muy interesante que se lleva hace 18 años en Aguas Blancas, una localidad cercana al distrito de Montero, en la provincia de Tucumán. Se festeja el Día de la Tradición, ¿sabe? Lo empezó a hacer la familia Quintana hace muchos años, hace 18, y en donde cada uno llevaba algo para comer, divertirse y compartir una tarde en familia, con música, con baile, como ahí lo están viendo. Así que calculo que por estas horas ya deben quedar restos de ese Día de la Tradición festejado en Aguas Blancas el domingo, creo que 13 de noviembre en esta oportunidad, porque cayó 10 de diciembre el Día de la Tradición. Nos vamos con esas imágenes de Aguas Blancas. Han sido muy amables por estar del otro lado. Nos encontramos la semana que viene con más Aciertos y Errores. Ese Día de la Tradición se la abre con el corazón. No hay tranqueras. Que hayan el pago lo sucedido entre